Muy buenas tardes, tengan todos los presentes para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Sí, buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con asistencia de los 3 comisionados que integran el pleno. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir quórum y siendo las 14 horas con 21 minutos del día de hoy, 2 de marzo del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito a la secretaria ejecutiva de lectura al orden del día. Sí, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. 5. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 103, diagonal 2018, promovido en contra del H. Congreso del Estado. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 106, diagonal 2018, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de la resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 109, diagonal 2018, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 112, diagonal 2018, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 115, diagonal 2018, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Muy bien, gracias. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 062, diagonal 2018, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 068, diagonal 2018, promovido en contra del H. Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 071, diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 077, diagonal 2018, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 083, diagonal 2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 086, diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Contraloría. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 089, diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 095, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 098, diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 104, diagonal 2018, promovido en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 113, diagonal 2018,
promovido en contra del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 116 diagonal 2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 122 diagonal 2018, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 7. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución. Secretaria Ejecutiva, le cedemos el uso de la voz a la titular de la ponencia 2, la comisionada Leida López Arrasate. ¿Sí? Nada más para que la Secretaría Ejecutiva, por favor, registre el retiro del recurso de revisión RRDAI 113 en contra del YPCT y el 122, ambos del 2018, para un mejor estudio. Ok. Se retiran los proyectos de recurso de revisión que señala la comisionada Leida López Arrasate de la ponencia 2. Continuamos. Continuamos. En el punto 7 de los proyectos a cargo del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 072 diagonal 2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 105 diagonal 2018, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 117 diagonal 2018, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 120 diagonal 2018, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 123 diagonal 2018, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 126 diagonal 2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 138 diagonal 2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. 8. Secretaria, le solicito el retiro del recurso de revisión DAI 72 en contra del Ayuntamiento del Centro y el recurso de revisión DAI 120 en contra del YPCT para mayor estudio. Se retiran los proyectos de resolución que acaba de mencionar el comisionado presidente. Número 8, análisis. Y me excuso de conocer del expediente 083 de la ponencia 2 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. Tomo nota, comisionado. 8, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asuntos generales y clausura. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias. Por todo lo expuesto, le solicito que someta a consideración del Pleno el orden del día que se ha dado a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto con las adecuaciones planteadas en cuanto al retiro de los proyectos que mencionaron la ponencia 2 y 3, así como la excusa del comisionado presidente. Los que estén de acuerdo, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado en los términos, comisionado presidente. Gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones.
No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaría Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero del presente año por unanimidad. Pasamos al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de sus proyectos de resolución. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros. A los medios de comunicación, que ahora mucho más que en otras ocasiones. Gracias por estar con nosotros, servidores públicos de la institución. Presento a consideración del Pleno 5 proyectos de resolución en materia de acceso a la información pública, mismos que fueron turnados a sus respectivas ponencias, y después de haber escuchado sus observaciones, presento el proyecto final de dichos recursos. El primero de ellos, el recurso identificado con el número 103/2018, que fue interpuesto en contra del H. Congreso del Estado de Tabasco. Un particular requirió lo siguiente: copia escaneada de todos los recibos de ingresos del titular de la Unidad de Transparencia en 2017. El sujeto obligado, a través precisamente de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le entregó al particular 25 recibos de pago, es decir, 24 por lo que corresponde a las nóminas quincenales y 1 por lo que hace al pago del aguinaldo en versión pública. El particular se inconformó en contra de esta respuesta y señaló como alegato que la información entregada estaba incompleta. Se inició el procedimiento del recurso de revisión y durante la etapa de instrucción compareció el ente público y emitió una nueva actuación, misma que adjuntó a su informe de pruebas y alegatos, en la que se puede advertir que se trata de un acuerdo de disponibilidad complementario, en donde nuevamente adjunta 25 recibos de pago y además anexa el acta del Comité de Transparencia. En ese sentido, la ponencia a mi cargo tuvo a bien a revisar el contenido de este expediente y advertimos, en cuanto a la naturaleza de la información, que se trata de un pedimento de naturaleza parcialmente pública. Hemos resuelto en este pleno, en muchos asuntos, que tratándose de recibo de pago, coexisten datos públicos y datos de naturaleza confidencial, que pueden consistir precisamente en los datos del servidor público: número de empleado, CURP, RFC, deducciones personales, que si no se cuenta con la autorización correspondiente del servidor público, no es factible su difusión. Si se tuviera el consentimiento, pues no habría problema alguno en dar a conocer la información. En el caso, el sujeto obligado testó datos relativos al RFC, a la CURP y número de empleado. En la primera actuación no se adjuntó documento alguno que evidencie que el Comité de Transparencia de ese ente público hubiera tenido intervención. En la segunda actuación sí se adjuntó ya la intervención que tuvo el comité a través de un acta correspondiente. Sin embargo, al analizar el contenido del acta, únicamente se concretó en señalar que se confirmaba la respuesta otorgada por la Dirección de Finanzas y que además la información estaba completa, pues constaba de 25 recibos. Pero en relación a la confidencialidad de la información que estaba atestada, no dijo nada. En ese sentido, evidentemente hemos dicho que nuestra norma tabasqueña en esta materia dispone a través del numeral 143
cuál es el procedimiento que deben observar los sujetos obligados para clasificar una información. Y en el caso no se realizó dicho procedimiento. Pero además, analizamos el alegato del particular en el sentido de que está incompleta la información y advertimos que conforme a nuestra ley de los trabajadores al servicio del Estado y que es de aplicación obligatoria también para este ente público, los pagos que se realicen con motivo de un servicio de trabajo se realizarán de manera quincenal. Es decir, 2 recibos por mes, y si sumamos que son 12 meses y hay 2 recibos por mes, pues son 24 recibos que se debe entregar y además el recibo correspondiente al pago del aguinaldo. En ese sentido, el alegato vertido por el particular es infundado porque la información sí está completa. Lo que no se atendió debidamente fue el procedimiento de clasificación y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto se le da a conocer los lineamientos que deberá observar para dar cabal atención a este pedimento informativo. En el recurso 106-2018, también es un recurso que fue interpuesto en contra del H. Congreso del Estado, se le requirió el currículum vitae del titular de la unidad de transparencia que incluya las documentales que acreditan lo que señale su currículum. Como podemos advertir, son 2 pedimentos en uno. Por una parte, el currículum vitae y por otra, aquellos documentos que sirven de soporte del currículum. El sujeto obligado a través de la unidad de transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad al cual se adjuntó el oficio asignado por la directora de administración, quien a su vez remitió un documento que podemos considerar que es un currículum, pero que en estricto sentido únicamente contiene 3 elementos. El nombre, Benjamín Adolfo Dueñez Landero, que es el titular de la unidad de transparencia. Luego viene el dato relativo a la educación y el dato relativo a la experiencia laboral. Y adjuntó a su vez el título precisamente del titular de la unidad de transparencia y su cédula profesional. El particular se inconforma porque considera que está incompleta la información. Durante la substanciación de este recurso, nuevamente compareció la unidad de transparencia, rindió un informe de pruebas y alegatos al que adjuntó una nueva actuación. En esta actuación se adjuntó la intervención que tuvo el Comité de Transparencia en el sentido de que la información contenía datos personales. Sin embargo, no se precisó qué datos personales eran los que contenían, no se precisó qué se testó del currículum cuando, como les comentaba, pues son 3 datos los que contiene ese currículum y en ese sentido procedimos a realizar el análisis correspondiente. En primer lugar, hemos dicho también en otras ocasiones que el currículum vitae es la historia de vida profesional de una persona. Son los datos que se quieren resaltar precisamente para dar a conocer la profesión que uno devenga. Máxime si cuando se quiere ingresar al servicio público, pues se quiere resaltar aquellos estudios, aquella educación, aquellos talleres, constancias que hubiera recibido precisamente para acreditar la idoneidad de un cargo. Pero además, un currículum vitae está ligado con una obligación de transparencia común que todos los entes públicos tienen el imperativo de publicar. Inclusive, nuestra ley de transparencia habla de una síntesis curricular. En acatamiento al principio de exhaustividad, procedimos a revisar el portal de transparencia y advertimos que en el portal, precisamente de ese sujeto obligado, aparece la síntesis curricular del titular de la unidad de transparencia, que es la misma síntesis que se proporcionó en este recurso de revisión. Entonces, no se está atendiendo la literalidad del pedimento del particular. El particular pidió currículum vitae y lo que se le proporcionó fue una síntesis curricular. En ese sentido, pues no se satisface esta porción. Y en cuanto a los documentos que comprueban, que acreditan lo señalado en el currículum, tanto en la primera actuación como en la segunda actuación, el sujeto obligado, cuando remitió la cédula profesional, no testó el dato relativo a la CURP. Y hemos dicho que es un dato personal, que para su difusión se requiere forzosamente el consentimiento del titular. En este caso, del propio titular de la unidad de transparencia. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado y se le requiere primero para que presente el consentimiento del propio titular de la unidad en el que haya autorizado la difusión de su CURP y en segundo, para que se realice el procedimiento de clasificación de la información conforme lo mandata la propia norma. Como señalé, se revoca la actuación. En el recurso 109-2018 se presentó esta inconformidad en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a quien se le preguntó lo siguiente.
requiero saber cuál es la función al interior de la Junta Estatal Ejecutiva de la C. Lourdes Jiménez Méndez y cuáles son las atribuciones para con las distintas áreas del IEPCT. Bien, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad que a través de la unidad de transparencia en la que se le hizo saber el marco normativo que rige al interior de ese sujeto obligado y específicamente cuáles fueron las funciones y las atribuciones de la servidora pública de la que se requirió la información. El particular se inconformó y señaló textualmente lo siguiente: el sujeto obligado niega la información ya que no detalla las actividades que realiza la funcionaria electoral, porque solo proporciona funciones genéricas, ya que sus actividades como tal no. Procedimos a analizar las causales de improcedencia, que como todos sabemos es una cuestión de especial pronunciamiento y son de orden público. En ese sentido, la literalidad de la pregunta fue conocer funciones y atribuciones de una determinada servidora pública de ese sujeto obligado, mismas que le fueron entregadas. Y el argumento del particular fue que no se le entregaron las actividades, una cuestión totalmente distinta. Si revisamos el manual de organización de ese ente público, advertimos que en ese ordenamiento normativo se describen las actividades, pero no fue la materia de la pregunta, no fue materia de la solicitud. La materia fue conocer funciones y atribuciones. En ese sentido, se actualiza en este asunto la causal de improcedencia que está descrita en el artículo 161, fracción séptima de nuestra Ley Tabasqueña de Transparencia, que textualmente dispone lo siguiente: el recurso será desechado por improcedente cuando, fracción 7, el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto de los nuevos contenidos. Al analizar el alegato vertido por el particular, no introduce nuevos contenidos, no alude a nuevos pedimientos, sino alude a variar la información original. Pidió funciones y atribuciones y se inconforma porque no le dieron actividades. Evidentemente no hay coincidencia y por ello se desecha este recurso de revisión. En el recurso 112 de 2018, también es en contra del Instituto Electoral. Se le pidió, es una pregunta similar: requiero saber cuáles son las actividades, aquí sí, cuáles son las actividades que realiza la C. Romelia Vázquez Casanova en la presidencia del IEPCT. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le hizo saber cuáles eran precisamente esas actividades. Hizo una lista de las actividades que realiza esta servidora pública. El particular se inconformó alegando que se le negó la información ya que no detalla las actividades que realiza la funcionaria electoral porque solo proporciona funciones genéricas, ya que sus actividades como tal no. Procedimos a analizar el marco jurídico que rige la actuación de este ente en público y advertimos precisamente en el manual de organización que cuáles son las funciones que desempeña una secretaria técnica, como es el caso. Al revisar el portal de transparencia y específicamente el directorio de servidores públicos, advertimos que la servidora pública Romelia Vázquez Casanova se desempeña como secretaria técnica de la presidencia del IEPCT. Y al revisar el marco jurídico, como les comentaba, el manual de organización establece cuáles son las actividades para ese puesto. Y advertimos que se tratan de 3 actividades. Ahora bien, al contrastar esta información con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, advertimos diferencias. Por un lado, el manual de organización reseña 3 actividades que debe realizar esta servidora pública, sin embargo, en la respuesta únicamente se alude a una de ellas. Por el contrario, se introducen 2 actividades que no están enmarcadas en el manual de organización. Podemos advertir que es una información que no es definitiva porque existe esta diferencia y por ello se modifica la actuación del sujeto obligado para que se pronuncie respecto de la información pedida por el particular y tener certeza en cuanto a las actividades que realiza esta servidora pública. Y por último, en el recurso 115-2018 se le pidió al Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, lo siguiente: solicito la información de los 4 puntos que se detallan en el documento de Word que anexo a la presente solicitud de acceso a la información con relación al ciudadano que se encuentra laborando en ese sujeto obligado. A continuación, adjunto un documento que textualmente requiere lo siguiente:
Solicito se proporcione de manera específica la información que a continuación se detalla. 1. El salario base y demás prestaciones que percibe o ha percibido durante el año 2017 el C. Mario Alberto Alejo García. 2. La temporalidad de los pagos, ya sea mensual, quincenal, semestral, así como todos y cada uno de los recibos donde recibió su pago correspondiente al año 2017. 3. Horario en que realiza actividades laborales. Y 4. La fecha de ingreso a laborar. El mencionado servidor público se encuentra asignado a la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese ayuntamiento y cuyo jefe inmediato es el licenciado Jonathan Samir Ulín Pérez. Bien, más clara y precisa la petición no puede ser, ¿no? El sujeto obligado, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que fue atendiendo cada uno de los puntos requeridos por el particular. Así tenemos que respecto de la primera porción, indicó prestación y monto. Por ejemplo, hizo saber que el salario base que percibió dicho servidor público fue de 123 pesos con 34 centavos. Dio a conocer que tiene compensación, canasta básica, subsidio al salario. Y por cada concepto dio una cantidad. En cuanto a la temporalidad, señaló que se reciben pagos quincenales, este sueldo. En cuanto a los recibos de pago, señaló que no quedan en poder de esa dirección de administración, por lo que no es posible proporcionarlos. Respecto al horario de labores, indicó que labora de 8 a 16 horas y la fecha de ingreso fue el día 1 de enero de 2016. Con base en ello, el particular interpuso recurso por considerar que la información está incompleta. Y efectivamente, como ustedes pudieron haberse percatado, no ha tenido la totalidad de la información. Es cierto, dio los datos relativos a los montos que recibe como salario, la temporalidad, la fecha de ingreso y horario de labores. Pero respecto a los recibos, no fue así. Durante la substanciación del recurso, compareció el ente público y entregó 12 recibos de pago en versión pública. Y estos recibos abarcan los meses de enero a junio de 2017. Para tal fin, en versión pública, para tal fin, anexó el acta del Comité de Transparencia en el que se puede advertir que precisó que datos iban a ser testados, indicó que se trataban de datos personales que no tenían la autorización del titular y que su difusión podría afectar la intimidad y la privacidad de este servidor público. Evidentemente una actuación que está ajustada a lo que marca nuestra norma. Sin embargo, respecto de los meses de julio a diciembre, indicó que se encontraba en proceso de auditoría y que en esta revisión de auditoría y que el OSFE estaba en esta revisión. Esta respuesta no es definitiva y no atiende el pedimento informativo. ¿Por qué razón? Hemos dicho que en principio toda la información es pública y solamente pueden ser restringidas bajo cualquiera de dos figuras, reserva o confidencialidad. En este caso, si los documentos relativos a los recibos de pago forman parte de una auditoría que se encuentra en trámite, entonces advertimos que estamos ante la configuración de la causal de reserva que prevé nuestro artículo, nuestra ley, en el artículo 121, precisamente cuando alude que la información esté relacionada con un proceso de auditoría. Para tal fin, nuestro lineamiento en materia de clasificación y desclasificación de la información señala los requisitos que se deben agotar precisamente para acreditar esta causal, y uno de ellos es precisar el número de auditoría en la que se encuentra inmersa. Segundo, que esa información que la información requerida esté íntimamente relacionada con ese proceso de auditoría. Y dos requisitos más. Y en el caso, esta actuación no lo realizó el sujeto obligado y por ello se revoca esta determinación para que se agote el procedimiento de clasificación respecto a los recibos de pago. Estamos hablando del último trimestre de 2017 y en ese tenor se le da una respuesta definitiva, fundada y motivada, acorde a lo que señala nuestro numeral 16 de la Constitución Federal de nuestro país. Y por ello se revoca la determinación del sujeto obligado. Comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado lo expuesto por la comisionada Luna, solicito a la secretaria ejecutiva que someta en votación nominal de ese consejo la propuesta de los proyectos que se han dado a conocer. Con gusto, comisionado presidente.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad de votos. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer sus proyectos de resolución. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna, Buenas a los tardes. medios de comunicación y personal que nos acompaña. Me permito someter a consideración de este Pleno 11 proyectos de resolución de la siguiente manera. El recurso de revisión 062 en contra del Tribunal Superior de Justicia se sobresee. El 068 en contra del Ayuntamiento de Centro se revoca. El 071 en contra de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas se revoca. El 077 en contra del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática se revoca. El 083 en contra la UJAT se sobresee. El 086 en contra la Secretaría de Contraloría se revoca. El 089 en contra la Secretaría de Educación se sobresee. El 95 en contra la Secretaría de Salud se revoca. El 98 en contra la Secretaría de Salud se revoca. El 104 en contra el Honorable Congreso del Estado se confirma. Y el 116 en contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se revoca. En el recurso de revisión 104 solicitaron el nombramiento del titular de la unidad de transparencia. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad donde proporciona la información que la dirección administrativa, en este caso, envió mediante un escrito donde la Junta de Coordinación, en el uso de sus facultades legales y competenciales, toda vez que la Junta es el órgano colegiado al interior del Congreso del Estado, es quien expide los nombramientos de las unidades administrativas y de la Secretaría General. Y efectivamente emite un documento donde se enlista y suscrito por cada uno de los integrantes de las fracciones parlamentarias del Congreso, y dan a conocer los nombramientos que al inicio de esta legislatura se realizó, y entre ellos iba el del titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública. Evidentemente el recurrente dice, bueno, no es el nombramiento que yo quiero, sino es el que envía al OSFE, ese ya es otro tipo de trámite que evidentemente no da lugar en razón de la naturaleza de la información, y una vez que se proporcionó, nosotros en el análisis vemos que pues, el sujeto obligado, en este caso Congreso del Estado, cumple con otorgar este derecho de acceso a la información, y por lo tanto se confirma la actuación del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias, comisionada. Le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido expuestos por la titular de la ponencia 2. Sí, Recordándole comisionado que me presidente. excuso del En- 083. Sí, en virtud de que está excusado de un proyecto de resolución, haré la votación específica y de este proyecto y posteriormente los demás. En relación al recurso de revisión 083 en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en votación nominal, somete a consideración los que estén de acuerdo. Perdón. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor del recurso 083 estamos Sí. hablando. Ok. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, este recurso ha sido aprobado por mayoría con la excusa del comisionado presidente. En relación a los proyectos de resolución de los recursos expuestos
por la comisionada Leida López Arrasate. En votación nominal se somete a consideración los proyectos antes mencionados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al Todavía no siguiente sabemos. punto del orden del día, que es el séptimo, que corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar el recurso de revisión DAI 105 en contra del Congreso del Estado. Se propone sobreseer el recurso de revisión DAI 117 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Se propone revocar. El recurso de revisión 123 en contra del IEPCT se propone revocar. El recurso de revisión DAI 126-2018 en contra del Ayuntamiento del Centro se propone revocar. Y el recurso DAI 138 en contra del Ayuntamiento de Cárdenas se confirma. De estos proyectos que se presentan el día de hoy, me permito comentar el 105 en contra del Congreso del Estado, el cual le solicitan el total de percepciones económicas que recibió el titular de la Unidad de Transparencia en diciembre de 2017. Hay un acuerdo de disponibilidad como respuesta, en la que se adjunta una documentación con una base de datos Excel, donde estaban los datos de todos los servidores públicos del Congreso del Estado, pero su última actualización era del 30 de septiembre del 2017. El 15 de febrero de 2018 crearon un acuerdo de información complementario. Obviamente que el solicitante se duele de que no corresponde la información a lo que se está requiriendo por parte de él. Podemos ver que la información emitida por el director de Finanzas del Congreso del Estado señala en un principio en una base de un dato que cuenta con un número de lista, el nombre del servidor público, la remuneración neta y bruta, la compensación, el sueldo, aguinaldo, percepciones, área de adscripción, pero la información no es actualizada porque versa del primer trimestre del año 2017, por lo que al percatarse el titular de la Unidad de Transparencia solicita nuevamente información al director de Finanzas y ese informa con fecha 8 de febrero de 2018 con una tabla en el que aparecen las percepciones de la primera y la segunda quincena del mes de diciembre y el aguinaldo y las prestaciones que se hicieron en especie. Por lo tanto, con esta actuación complementaria se entrega y se satisface la pregunta concreta de las percepciones económicas que recibió el titular de la Unidad de Transparencia. Lo que hay que señalar es que en el rubro de otros se puso por allí un desglose que es aguinaldo, compensaciones, bonos, prestaciones, sueldo, cualquier otra prestación económica y en especie, pero el rubro de otros en la solicitud es para ubicar la pregunta, no para ampliar la pregunta. Entonces, en este sentido, el sujeto obligado responde de manera concreta la pregunta que hace el solicitante, por lo tanto, se sobresee la actuación del sujeto obligado. Por parte de la ponencia 3 sería todo. Le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. Someto a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados por unanimidad. Gracias. Pasamos al desahogo del punto octavo del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene las modificaciones a los lineamientos para la desincorporación de bienes muebles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior tiene por objetivo elevar la calidad administrativa para poder garantizar la eficacia institucional, así como dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño del instituto,
ajustándonos al principio de legalidad y optimización de recursos, y así como dar mayor certeza a las bases de la administración del patrimonio con la que cuenta este órgano garante. En base a lo antes señalado, es importante mencionar que dicto proyecto ya fue circulado previamente a los integrantes de este pleno, por lo que invito a quien desee hacer uso de la voz al respecto. Donde no será así, le pido a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta señalada. En votación nominal se somete a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes referida ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. En desahogo al punto 9, tratándose de una sesión ordinaria, es relativo al punto de asuntos generales. Invito a quien desee hacer uso de la palabra. No, gracias. Bueno, aquí únicamente informar sobre los datos estadísticos que se manejan por parte del sistema de portales y obligaciones de transparencia a nivel del sistema nacional. En estos momentos tenemos que hay 1.000 millones de datos ya en este sistema, lo que lo convierte, de acuerdo con algunos expertos, en el más grande que existe en el mundo. En el caso concreto del estado de Tabasco, podemos ver que se presentan de registros principales 9.167.557 líneas de captura, pero dentro de una línea de captura pueden venir uno, dos o más datos, y en ese sentido, en el cómputo que hace como registros secundarios, el Sistema Nacional arroja un total de datos secundarios de 27.727.963 registros secundarios, lo que hace un total de 36.895.520 datos que tiene la entidad federativa de Tabasco, ya en la plataforma nacional de transparencia, y que nos coloca en el 5º lugar a nivel nacional en estos momentos. Entonces, una información pues muy importante que quiero compartir con los aquí presentes. Y una vez que hemos agotado todos los puntos que marca el orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 15:03 el día 2 de marzo del año 2018, declaro clausurados los trabajos del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima sesión, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el viernes 9 de marzo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia.